Es decir, ella tuvo discernimiento para ver que este era un profeta de Dios. Ella tuvo el discernimiento para saber que con quien estaba hablando era un hombre guiado por el Señor. Entonces, aquí también decíamos que era muy importante que nosotros tenemos que tener discernimiento para saber con quién nos relacionamos, con quién estamos nosotros, ¿cierto?, compartiendo. Eso es muy importante. Lo tercero, ahí en el versículo 10 y 11, también leíamos allí donde ella le hace cama, mesa, silla, candelero, pero dice una cosa importante en la última parte del 11, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces aquí está hablando de un tercer principio, la generosidad. Otra cosa importante, era una mujer generosa. Y esa es una lección para nosotros, que tenemos que ser generosos con Dios, generosos con nuestros hermanos. Luego tenemos allí el versículo 12 y 13. Y allí también hay otra cosa importante en estos dos versículos, y especialmente en el 13, sobre todo sobre dos palabras, solícita y esmero. Solícita y esmero. Dijimos que solicitud significaba diligencia, estar dispuesto, estar atento. Y el esmero es sumo cuidado, atención diligente en hacer las cosas a la perfección. Entonces el principio número 4 fue solicitud y esmero. Era una mujer solícita ella, y nos enseña. También tenemos en el versículo 14, ¿cierto?, algo importante, aunque no es un principio, pero que dice, ¿qué pues haremos por ella?, le dice el profeta a Gehazi. Ahora aquí, hablando de esto, es decir, la solicitud y el esmero desinteresado de la mujer sunamita atrae la atención a la necesidad. Es decir, hermano, cuando tú haces cosas interesadamente, ya estás recibiendo recompensa, y tú mismo te pusiste en la recompensa. Cuando uno dice, doy algo para que me den algo a cambio, ya estás recompensado de acuerdo a lo que tú piensas. Pero cuando tú das generosamente y tú no esperas recompensa de nada, siempre Dios va a hacer algo grande, y especialmente en el área de la necesidad, donde nosotros más lo necesitamos. El versículo 15 y el versículo 16, especialmente en el 16, ¿cierto?, dice, abrazarás a un hijo. Es lo que le dice, el año que viene abrazarás a un hijo, le dice el profeta. Y ella dice, no hagas burla de tu sierva. Es decir, también aquí hay una cosa interesante, hermano. El que da desinteresadamente, se le da aunque no quiera. Usted no espera nada, pero Dios igual da. Y eso es un principio muy, muy, muy importante. Ahora, sigamos, porque esto es lo que tuve la semana pasada. El versículo 17, 18, 19 y 20, se produce algo fuerte, porque este niño que nació muere. Este niño que nació, ¿cierto?, como una bendición, muere. Y aquí una de las cosas que sucede en este cuadro de estos versículos es que el padre no tiene gran interés en las cosas que están pasando. De hecho, remarcamos donde dice, llévalo a su madre. El que tenía que hacerse responsable era el padre. Y el padre se desentendió de esto y le dio la responsabilidad a la mujer sunamita, a su esposa. Y aquí hay un principio, un quinto principio, que es, los milagros hay que cuidarlos. Los milagros hay que cuidarlos. Uno, cuando habla de cuidado, tiene que ver que cuando Dios hace algo grande en mi vida, tengo que ser una persona agradecida con Dios. Agradecida con Dios, siempre. Porque no podemos ser como los leprosos, que 10 leprosos son sanados, ¿cierto? ¿Y cuántos volvieron de los 10 leprosos? Uno solo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Y dónde están los demás? Entonces, nosotros tenemos que cuidar los milagros. Ahora, el principio número 6 está ahí en el versículo 21, y dice, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Trajeron al niño muerto y lo pusieron en la cama del varón de Dios. Y este principio me habla de algo: presente todo al Señor.
presente todas las cosas suyas al Señor. Eso también nos está enseñando de cómo tenemos que hacerlo, lo que nos está diciendo esta historia. También ahí en el versículo 22 y 23, que también lo vimos, ¿cierto? Aparece un principio número 7, y que ahí en el versículo 22 dice, para que yo vaya corriendo al varón de Dios. ¿Ya? Lo remarcamos eso. Y luego al final del 23 dice, y ella respondió, paz. Es decir, este principio es paz en medio de la tribulación. No es fácil, pero tener paz en medio de la tormenta, en medio del momento difícil. Y cuando hablamos de paz, el marido quiso ponerle traba a la mujer porque ella quería gestionar nuevamente de ir al profeta, y él estaba poniendo obstáculos, y él ya le dice paz. Esta paz que ahí le dice es como decir, esto no se discute. Y le dice, es como que tú no estás en los niveles espirituales, no estás discerniendo lo que está pasando. Por eso paz, paremos esto. Voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Luego tenemos en el versículo 24, especialmente subrayamos allí donde dice, y no me hagas detener en el camino. Y este principio, ¿cierto?, habla de determinación y perseverancia en tiempos de crisis. Determinación y perseverancia en tiempos de crisis. Ahora, aquí tenemos, ¿cierto?, la solicitud de la tsunamita que es retribuida por el profeta, el 25 y el 26. Ella va y se acerca al profeta y él va a recibirla, ¿cierto? Y también aquí, del versículo 27 al 31, que usted los puede leer en su casa, yo lo vimos la semana pasada, habla de que cuando la mujer estaba en angustia, estaba en amargura, estaba en dolor, porque dice el versículo 27, déjala porque su alma está en amargura. Y luego le pregunta al profeta, le dice, pero yo pedí hijo a mi Señor. Y también dice, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Está hablando de un corazón herido. Entonces, la madre del niño, ¿cierto?, le dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Entonces, el niño entonces se levantó y le siguió, y Gehazi iba delante de ellos. Y ahí está hablando, ¿cierto?, de que no existen métodos, así como que todo tiene una misma forma. El Espíritu Santo hace las cosas como Él quiere. Y aquí operó y accionó de una manera. Y el niño, ¿cierto?, como también sabemos en el versículo 32 al 36, el niño de la muerte, ¿cierto?, toma vida nuevamente. Y eso nos habla de que cualquier cosa que en nuestra casa, aunque esté muerta, aunque no tenga solución, aunque veamos cuestiones irreversibles, para Dios nada es imposible, hermanos. Amén. Ok. Concluimos esa vez de que Dios resucitó al Hijo, y lo resucitó en la misma pieza y en la misma cama que ella había preparado para el profeta. Es decir, mire el potencial que tiene la generosidad, ¿cierto?, el discernimiento, el amar a Dios en el mismo lugar, en la misma cama que ella le hizo, en la misma pieza que ella le hizo, allí resucitó el niño. Yo quiero ahora un momento compartir con ustedes la última parte de esto. Y aquí hay 3 cosas importantes que quisiera rescatar, que también nos van a servir para lo que estamos haciendo con la casa de Obed-Edom. Hermano, ahí en el capítulo 8 de Segunda de Reyes, versículo 1 y 2, dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia, y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Mire,
Este principio es importante. El tiempo no desgasta la recompensa de Dios. El tiempo no desgasta lo que Dios ya te ha dado. No se pone viejo. A la gente, como esta mujer sunamita que era solícita y esmerada, Dios le libra de la ruina. El profeta se da el trabajo de ir a hablar con ella y decirle: tienes que salir de este lugar, vete tú y toda tu casa a vivir donde pueda. Le estaba advirtiendo de la ruina que iba a venir sobre la tierra. Es decir, la advertencia de Dios bajo un mensaje divino. Eliseo era un hombre importante. No era para andar así nomás, él se codeaba con reyes y con gente de alto nivel, pero él estaba comprometido con esta mujer sunamita. Y él le advierte a ella sobre esto. Hermano, los milagros de Dios son para todos, pero también tenemos que ver que los milagros pueden venir a nuestra puerta cuando nosotros somos sembradores de Dios, sembradores fieles. En todo orden de cosas, cuando nosotros amamos a Dios con todo el corazón y nos esmeramos en el reino de Dios, no vamos a subsistir porque somos buenas personas, sino porque Dios es Dios de gracia y Dios de misericordia. Pero Él siempre nos va a sacar del momento difícil, del momento de la angustia, del momento del dolor. Cuando somos gente de bien, cuando hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, que este hombre le advierte. Entonces, un principio aquí es que el tiempo no desgasta la recompensa de lo que tú estás haciendo. Nada el Señor lo deja sin pago. Mire lo que dice el versículo 3, 4 y 5. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después de salir para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Gehazi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Gehazi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Principio, hermanos. Todo lo que el diablo te ha robado, Dios te lo va a devolver. Amén. Todo. Si tú eres fiel a Dios, Dios te devolverá con creces. Cuando Dios hace las cosas, no son cosas que se hacen por suerte, no por casualidades. Dios tiene preparados los caminos. Dios estaba preparando el camino. Y mire lo que es la historia, cómo se desarrolla. Este criado de Eliseo estaba justo allí hablando con el rey, y ahí estaba esa mujer pidiendo audiencia. Porque estaba pidiendo clemencia para recuperar sus bienes, que los había perdido todos. Había perdido todo. Y estaba ahí en la audiencia, y viene el rey, o sea, el criado dice: mire, esa mujer que está allí es justamente la que yo estoy hablando. Esas cosas las provoca el Señor, como lo ha provocado alguna vez en alguno de ustedes, porque el Señor propicia los caminos. Entonces, todo lo que el diablo alguna vez te ha robado, tú lo puedes recuperar en Dios. Ahora, entienda bien esto, no quiero que malinterpretemos las palabras. Cuando digo que todo lo vas a recuperar, la recuperación de las bendiciones de Dios siempre, y yo lo he dicho, siempre son a la manera de Dios, no a nuestra manera. Nosotros pensamos muchas veces que Dios tiene que devolvernos las cosas de alguna manera. Dios recompensa. Mire, Job se le devolvió todo con creces, pero fue a la manera de Dios. Y Dios le dio paz, porque él perdió sus hijos, perdió su familia, perdió su ganado, ¿cierto? Perdió su mujer. Pero después Dios lo recuperó a la manera como Dios quiso que fuera. Entonces usted tiene que esperar la recompensa del Señor, ¿cierto? Porque Dios lo va a hacer, porque el diablo, ¿cierto?, que el que vino para hurtar, matar y destruir, ya está bajo los pies de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Usted tiene que creerlo así y redoblar nuestras oraciones.
Ahora, el tercer principio, yo lo veo ahí en el versículo 6, y dice, y preguntando al rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Mire, qué interesante. Aquí hay un tercer principio. A la gente que siembra, Dios le da conexiones de oro. A la gente que siembra, Dios le da conexiones de oro. Es decir, tú te vas a conectar desde aquí en adelante con gente que tú ni siquiera te das cuenta que te vas a conectar. Gente que te va a abrir caminos, gente que te va a abrir... mire, un montón de cosas. Las conexiones de Dios son tremendas. Son tremendas. Hay veces que uno ni siquiera se da cuenta, por eso tenemos que conectarnos primero con nuestra gente, con la gente de bien nuestra. Y ellos nos van a conectar con otras personas que nos van a hacer bien y nos van a bendecir. ¿Cuánta gente se ha cruzado en nuestro camino que nosotros ni siquiera teníamos en cuenta que nos íbamos a conectar con ellos? Las conexiones de oro. La gente le llama suerte, pero nosotros no es suerte, son cosas de Dios, son el favor de Dios para con nosotros. Y esta conexión de oro hizo que le devolvieran a esta mujer las tierras, sus casas. Todo lo recuperó. Todo lo que había dejado de recibir en 7 años, lo recuperó. Entonces, esto es la restitución de Dios. 7 veces lo que dejó de recibir. Mire la bendición, 7 veces. Es decir, terminó en una condición extraordinaria, tremenda, por su fidelidad. Entonces, aquí estamos hablando de que esta mujer nos está enseñando este principio poderoso de la generosidad, de la liberalidad y de que somos abiertos para servir en el reino del Señor, y el Señor con creces va a entregar la bendición a sus hijos. Pero tenemos que serle fieles al Señor para que Dios nos conecte. Yo no sé cuántos aquí han sido conectados con personas que ni siquiera se imaginan, ¿cierto? Y Dios los ha conectado con ellos. Y esas personas han sido de una tremenda bendición para sus vidas. Lo otro, hermano, arrímese a buenos árboles. Arrímese a buenos árboles. Y fíjense, lo digo así, porque cuando hay gente de bien, gente del Espíritu, gente ungida, acérquese a ellos. Yo recuerdo, yo tuve la bendición, hermanos, porque mi padre, como era pastor, mucha gente iba a la casa, y gente importante del Señor. Y nosotros cuando iban nos poníamos en la mesa a escuchar, porque sabíamos que era gente, y nos arrimábamos ahí porque era gente ungida de Dios. Entonces uno tiene que buscar esa gente buena, esa gente con visión, esa gente con discernimiento. Hay que arrimarse a esas personas. Pero también Dios te va a conectar con otras. Como Dios conectó a esta mujer con un rey, que no era fácil. Y el rey le restituyó 7 veces lo que realmente ya había perdido. Entonces por eso digo que aquí hay principios importantes. El tiempo no desgasta la recompensa. Lo que el diablo te robó lo vas a recuperar. Y también Dios te va a conectar con personas. Con personas. Y cuando Dios nos conecta, ¿cierto? Uno sabe que son cosas del Espíritu, nada más. Fíjese que hay cosas insospechadas que Dios hace. Y yo me recuerdo que en mis primeros años de ministerio, de hecho yo estaba para eso trabajando todavía en lo secular, así que tenía que repartir el tiempo. Y me recuerdo que yo nunca tenía la oportunidad de ir a congresos, a seminarios, por mi tiempo del trabajo. Y cuando renuncié al trabajo para estar a tiempo completo, a los 15 días, un pastor de Quilpué me dice, Bernardo, me dice, hay un congreso en Buenos Aires. Y resulta de que le dije, bueno, es la oportunidad, nunca había ido a un congreso grande. Y fuimos con un grupo de 5 pastores. Y estuvimos allá en Buenos Aires. Para mí era todo deslumbrante, grandes predicadores y todo eso. Y me recuerdo que nosotros, como buen chileno, íbamos con la plata justa. Entonces, cuando llegaba la hora de la colación, andábamos buscando dónde vendían pizza barata y una Coca-Cola para servirse. Y viene un pastor joven
y se acerca a nosotros y dice, ¿ustedes son de Chile? Sí, somos de Chile. ¿Quieren tomar algo? Vengan conmigo. Y nos lleva a un restaurante de lujo, hermano. Yo la verdad dije, bueno, aquí no sé si será que después diga todo, cada uno paga su cuenta, pero estaban ahí, claro, y pasen, y nos servimos con él, conversamos, y él sin conocernos, hermano, solamente fue porque un lapsus de unos media hora, me dice, el viernes tengo una reunión en mi iglesia y quiero que ustedes vayan y prediquen. Y yo la verdad que nosotros dijimos, pero ¿cómo si no nos conoce? Y la cosa es que fuimos el viernes a la iglesia, una iglesia muy linda que él tenía. Y los hermanos cuando íbamos dicen, bueno, ¿quién va a predicar? Yo era el más nuevo, los demás tenían más experiencia. Y me dicen, no, tú predica, tú tienes que predicar. Bueno, fue un desafío. Y cuando llegamos allí, algo se produjo con ese pastor, una conexión ahí. Y ustedes, algunos ya que tienen varios años acá, lo conocen, a Ricardo Pedrini, que ahora está en Miami, en Estados Unidos. Y Ricardo Pedrini me dice, algo pasó contigo. Y él me cuenta su historia. Me dice, yo cuando tenía 14 años, mi padre tenía un auto. Y estábamos en el barrio, en Buenos Aires, no sé cuál es el barrio. Y yo subí a mi hermano de 7 años al auto. Y yo pesqué el vehículo sin permiso de mi papá y me fui a dar una vuelta. Y en la vuelta que di, choqué con un árbol y mi hermano murió. Y cuando tú llegaste, el Señor me dice, ahí está tu hermano. Y nos conectamos muy cercanamente por muchos años. Yo iba a su casa, él vino a Chile, nos compartimos muchas cosas y nos hicimos muy bien ministerialmente hablando. Pero fue una cosa que si lo miramos, uno podría decir, fue obra de la casualidad. Pero no es así. Dios a usted le conecta con personas y que lo llevan a lugares que ustedes ni siquiera se imaginan. Yo les he contado de Ruth Finley. Ruth Finley tuvo una conexión con nosotros como iglesia, pero también conmigo. Y yo he ido a su casa, y hermano, y eso es más extraño, porque Ruth Finley no sabe nada de español y yo no sé nada de inglés. Así cuando vamos a la casa y estoy con ella, hablamos así a las puras señas nomás. Pero nos conectamos como amistad. Y ella me ha llevado a Estados Unidos, hemos estado en diferentes lugares, ella también ha venido a Chile, he ido a Perú con ella, he ido a Argentina con ella, en todo el país hemos recorrido con ella. Y Dios conecta esas cosas. Hermano, Dios a usted le va a conectar con personas. Amén. Y le va a llevar a cosas insospechadas. Haga como ella, como esta mujer. Esta mujer solamente lo que hizo fue ser generosa con un profeta. Ser generosa con un profeta. Ahora, si somos generosos con alguien, estamos siendo generosos con Dios. Yo creo que se ponga en pie. Yo no sé, Dios lo sabe, cuál es tu escasez. Si tu escasez puede ser espiritual, o tu escasez puede ser una escasez económica, o quizás una escasez de relaciones en tu casa, con tus hijos. Pueden surgir muchas cosas que uno ni siquiera las imagina. Pero en esa escasez, Dios va a poner algo en tu vida. Esta mujer perdió todo lo que tenía y vivió 7 años en esa condición en un país como los filisteos. Y de allí Dios la conecta con un rey. Y ese rey le da el encauce a la vida nuevamente a esta mujer. Y empezó a vivir de una manera extraordinaria. Porque era fiel. Entonces lo que Dios está pidiendo a nosotros tan solo es fidelidad. Fiel a Dios. ¿Cuánta fidelidad requiere de nosotros? Y de hecho no solamente fidelidad, sino que también no ser sordos al llamado de Dios. Amén. Hay veces que hay cosas que Dios nos llama y no nos gusta hacer. ¿A usted le ha llamado Dios a cosas que no le gusta hacer? Hay veces que nos llama a hacer cosas que no nos gustan hacer. Y debe ser por nuestro carácter, por nuestra forma de ser.
Fíjense que, a ver, los más nuevos van a saber de esto, pero cuando esta iglesia comienza con el pastor José Figueroa, que de hecho en mayo viene a presentar la oportunidad, el 10, 11 y 12 lo tenemos acá. El pastor José también determina por visión del Señor que yo también tenía que ser pastor y que éramos los dos pastores. Lo voy a decir de esta palabra. El pastor José era el pastor bueno y yo era el pastor malo. Porque el pastor José, ustedes los que lo conocen, es un hombre de bonachón, ¿cierto? Hace amistad con toda la gente. Y yo tenía que llamar al orden. ¿Ah? Y ahí quedó como que era yo el... Y después cuando él sale de este ministerio, ¿cierto? Yo luchaba con mi carácter. Porque yo soy una persona más retraída. No soy tan abierto. Entonces, uno muchas veces tiene que luchar con ciertas cosas. Con cierta forma de ser. De hecho, yo me alegro, por ejemplo, en el caso de Esteban y de Daisy, como ellos son. Pero van a tener que pulir su carácter. Porque si solamente son siempre buenos, ¿ah? La verdad que van a tener problemas. Porque hay veces que hay que poner orden, ¿ah? En ciertas cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener ese equilibrio y madurar y crecer y desarrollarlo. Entonces, el desafío es que nosotros tomemos el ejemplo de esta mujer. Una mujer diligente, una mujer visionaria, una mujer que llevó al profeta. Y llevar al profeta a la casa, hermano, es la figura de llevar al Espíritu Santo a la casa. Por eso cuando hablamos de Obed Edom y del tabernáculo es lo mismo. Llevar a Dios a la casa. Y cuando hablamos de llevar a Dios, es que haya una sintonía las 24 horas del día en la casa. No es que usted esté arrodillado todo el día, no, sino que una sintonía espiritual en la casa. Que se entienda que esa es una casa del Señor y una casa de Dios. Y los que lleguen vean eso, que esa casa es diferente, que hay un ambiente diferente. Eso es lo que quiere Dios. Amén. Vamos a orar por eso. Tómese la mano al que está al lado, vamos a orar y vamos a cerrar este momento. Padre, trae tu gracia sobre las casas, Señor. Amén, Padre. Trae tu gracia sobre los hogares. Yo sé que hay muchos hermanos, Padre, que sufren porque todavía no ven resultados en sus casas, con sus esposos, esposas, sus hijos, Señor. Pero aquí nos tomamos de esta palabra, dice que esta mujer se le devolvió todo, Señor. Y que el que estaba robando no robará más. Porque vamos a ponernos en la brecha, Señor. Esta mujer había perdido todo lo que había logrado y lo recupera 7 veces más, Señor. Padre, queremos ver a nuestros hijos alabándote, glorificándote, Señor, exaltándote. Queremos ver a nuestros cónyuges alabándote, Señor. Padre, y si aquí alguno ha sufrido una pérdida que quizás es irreparable como la muerte, Señor, tú suplirás. Tú suplirás, Señor. Porque tú eres el único que puede suplir. Entregarás esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y darás salud al corazón. Padre, me recuerda a David cuando muere su hijo, Señor. Y él saca su luto, saca su lloro. Y él dice, ya no está, se fue a la presencia de Dios. Y ahora tengo que funcionar en lo que tengo que hacer. Así es. Señor, haz que nosotros podamos hacer lo mismo. Danos la fortaleza y la fuerza, Señor. Bendigo las familias, Señor. Visita las familias, Señor. Que ellos también sean portadores de tu gloria a los que le rodean, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, sus amigos, sus familias no convertidas, Señor. Padre, que esta semana sea una semana de gloria. Aleluya. Padre, bendice a tus hijos con los cuales oramos, Señor. Mañana tienen este desafío. Su hermano a las 4 hoy día entra al hospital, Señor. Ten misericordia, Señor. Oh, tú eres un Dios bueno, Señor. Y vamos a clamar, y vamos a luchar, y vamos a orar. Vamos a orar por tu hija también, Señor, que mañana tiene que ir al hospital también, Señor. Oramos por ellos, Señor.
Y estamos y nos colocamos como intercesores para que se quiebre todo lo que tiene que quebrarse y todo espíritu del diablo, Señor, enfermedades de muerte salga en el nombre de Jesús. Sean libres para tu gloria. Padre, para que haya una expansión del Evangelio y sepan que Cristo vive todavía y reina todavía y es verdadero y fiel, Señor. No avergüences a tu pueblo, Señor. Amén. Sino que haz lo que tienes que hacer, Señor. Te lo pedimos, Padre. Bendice la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a mi Dios. Amén. Bendiga a su hermano, abrácele, dígale, deseamos que tengas una buena semana. Dios te bendiga, Que Dios les bendiga mucho. que crezca en fidelidad, en compromiso y que Dios lo sostenga. Si lo hace, no sé cómo haría cada día. La ofrenda de hoy día fueron 144.030 pesos. Que Dios bendiga la ofrenda. Te digo, una buena semana, Pastor José. Que tenga una buena semana. Que hay tanto